camuflaje previo que llevaba el Fogbull, pero no sobre las líneas azules y la parte inferior ni sobre el timón de cola, porque nunca lo tenían camuflado en blanco, simplemente camuflaban las partes más oscuras. Y entonces, como apliqué una capa de chipping, un momento que os lo enseño. Apliqué una capa, como os dije en el directo anterior, del chipping por encima de todo este camuflaje, que es como un barniz transparente. Pero ¿qué pasa? Que reacciona con el agua. Entonces, una vez seco la capa blanca, crea saltos de pintura y con eso vamos a hacer el desgaste inicial. Sobre esos primeros saltos daremos una capa más suave de blanco para integrarlos mucho mejor y que sea como pintura ligeramente desgastada. Y luego sí que podemos volver a hacer un chipping mayor y darle más desgastes, por ejemplo, en todas las partes y piezas que tienen más movimiento y roza más la pintura. Así que lo podemos crear con ese efecto. Y estos cuadrados que he puesto aquí es donde va la cruz gamada, que no es una cruz gamada realmente, pero bueno, son las 4 líneas exteriores de la cruz gamada en blanco, porque en este camuflaje las llevaban en la parte superior en blanco. Y claro, ¿qué pasa? Si hacemos un camuflaje invernal, no se van a ver las calcas, las calcas blancas encima de una pintura blanca. Y si os fijáis en fotos de la época realistas, a veces cuando aplicaban la pintura blanca sobre otros camuflajes, como es nuestro caso, lo que hacían era redondear esta zona y esta zona se les ve con el camuflaje original, en vez de camuflar la parte blanca, con lo cual se quedan las 4 líneas de la cruz blancas sobre la parte oscura del camuflaje inicial y el resto del avión en blanco. ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. He puesto estos cuadrados de cinta que son del mismo tamaño que la cruz para poder tener claro dónde van a estar y así le hacemos la circunferencia alrededor y ya quedarnos de la forma realista. Así que sin más retraso, vamos a por ello. Como siempre, cogemos el aerógrafo, pintura blanca y a por ello. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer, como siempre, compartir todo lo que conocemos de este pequeño hobby para que entre todos vayamos aprendiendo y mejorando, que es lo importante. Vale. Voy a utilizar la pintura blanca de acá en este caso. Lo que pasa es que la pintura blanca de acá es más densa que la de Vallejo, que es la que estoy acostumbrado a utilizar. Por lo tanto, necesitamos una cantidad de thinner mayor. Eso tenerlo en cuenta por si la vais a usar, que las diferentes marcas utilizan diferentes densidades y por lo tanto se necesita una disolución diferente. Es ir practicando con el aerógrafo hasta cogerle el punto, pero nunca lo hagáis de primera sobre la maqueta porque la podéis estropear. Vale, ahora ya sí, lo tengo. Lo tenemos preparado. Vale, genial. Os recomiendo, como vamos a hacer una pintura sobre un camuflaje sobre esta parte, os recomiendo cerrar la parte trasera del aerógrafo, porque esto lo que hace es la cantidad de movimiento que tiene el gatillo, ¿vale? Para expulsar la pintura. Queremos que expulse muy poca pintura, porque si expulsamos de más podemos crear encharcamientos. Y ahora ya que tenemos el camuflaje del avión hecho, puede suponer un problema, ¿vale? Así que vamos reduciendo hasta pillarle el punto. Vale, yo creo que así, perfecto. Y como veis, esta parte del camuflaje, que ya lo hicimos en el directo anterior, pero está hecha a mano alzada para crear esa transición de color más bonita y más realista, porque estos aviones sí que los tenían, los Focke-Wulf los tenían hechos más a mano. Los 109, en cambio, sí que tenían todo mucho más recto y se nota, ahí sí que podemos utilizar cinta de enmascarar, pero en el Focke-Wulf, ya que los originales estaban hechos de esta forma, pues lo mantenemos y lo intentamos recrear también. Así que vamos a empezar. Vamos dando una primera capa de blanco
suave. Lo terminaremos de cubrir blanco, pero no vamos a empezar dando una primera capa importante, porque la idea es ir viendo un poco cómo vamos cubriendo y sobre todo lo que os he dicho antes, evitar encharcamientos y demás. En esta parte de las cruces de las calcas, como os he dicho, vamos a darles ahí un poco de margen. Vale, vamos a hacer algo así. Y vamos cubriendo poco a poco. El blanco, además, como es la pintura, si no es de las peores poder de cobertura que tienen, es una de las peores. Es importante ir dando pequeñas capas y suaves, porque si no tendemos a encharcar la maqueta con la cantidad de pintura que necesitamos para poder hacer que quede bien. Es que el blanco requiere paciencia extra. Vale, lo lógico y normal cuando utilizamos una cantidad tan pequeña de pintura y una presión baja es que se suele atascar el obturador. Cuando veis que ya no echa la misma cantidad de pintura, aquí en la punta, no sé si vosotros lo podéis llegar a apreciar, se nota que hay pintura seca, así que la retiramos con cuidado, porque es lo que impide que salga más pintura. Se nota enseguida cuando estáis echando pintura con el gatillo del aerógrafo y de repente empezáis a ver que echa menos pintura. Ahí lo mejor es parar y limpiar el aerógrafo en vez de intentar seguir, porque podemos arruinar el trabajo. Vamos cubriendo poco a poco. Tampoco, aquí ya depende un poco de lo que queráis hacer, ¿vale? Pero sí que es importante tener una base blanca, si no 100%, bastante cercana al 100%, aunque como sí que lo vamos a hacer desgastado, nos podemos permitir el lujo, entre comillas, de no hacerlo al 100% blanco. Es decir, por ejemplo, como ya hicimos en el directo anterior, no cubríamos sobre la imprimación al 100%. Aquí, como veis, el ala tiene manchas. No lo voy a dejar así, pero depende un poco del efecto que queráis conseguir. Lo podéis dejar también así, que ya es un principio de desgaste, solo que no muy acentuado. Pero ahí ya depende un poquito de la cantidad de desgaste que le queréis hacer al avión. Como siempre digo, lo importante es que conozcáis las técnicas, las probéis y sepáis cómo funcionan para poder usar la que necesitéis en el proyecto que estéis haciendo. Vale, vamos a darle la vuelta para que lo veáis mejor. Vale, veis que hay la línea de unión entre el azul de la parte inferior y el blanco, todavía se nota, así que vamos poco a poco. Se me ha vuelto a secar. Igual le meto un poco más de pintura, porque es cierto que estoy echando muy poca. Pero aquí ya depende más de la experiencia que tengáis. Si no tenéis mucha experiencia ajustando la presión del aerógrafo y pintando, os recomiendo ir poco a poco, más que darle potencia al aerógrafo, porque, como os he dicho, aquí ya corremos el riesgo de estropear el trabajo previo. Y como todo en la vida tiene solución, pero si nos podemos ahorrar tener que volver a hacer el camuflaje, repetirlo y demás, pues mejor. Bien.
Le podemos dejar justo en las partes de la unión o pasarnos con el blanco y sobrepasar la unión del camuflaje previo que hemos hecho, o dejar justo la esquinita del color del camuflaje anterior, de forma que simulamos que lo han pintado, pero justo la esquinita pues ha quedado un punto de pintura de la fase anterior. Ahí ya depende un poco de lo que queráis. Aquí vamos a hacer otra vez como hemos hecho antes, vamos a marcar lo que sería la zona, intentando dejarle igual. Y vamos poco a poco. Si veis que de repente encharcáis una zona o empieza a haber demasiada pintura, cambiamos y vamos alternando para que no haya problemas. Ya que tenemos que pintar el avión entero, vamos aprovechando todas las partes que tiene. Vale, el ala yo diría que esta esquinita la podemos tener lista. Si veis, por ejemplo, aquí, ¿no? Se ve que aquí he pasado más veces con el aerógrafo y hay una parte más blanca que justo el contorno. Así que ahí lo que estáis obligados, entre comillas, a hacer es ir echando más blanco, ir haciendo más pasadas alrededor de esa línea para integrarla con el resto, ¿vale? Porque si no va a llamar demasiado la atención. Vamos intentando integrar todo. Y sobre todo también recordar que el blanco, cuando lo aplicamos justo en el momento de aplicarlo, parece más brillante y que ha ocupado mejor el color previo, por decirlo de alguna forma, pero cuando se seca se oscurece. Así que recordar verificar la zona que creéis que ya está lista unos minutos más tarde para comprobar que realmente tiene el efecto que queréis. Como por ejemplo ha pasado en esta esquina del ala, que en principio podíamos haber dicho, vale, está lista, pero como hemos pasado a esta esquina se ha secado y de repente pues se ha visto más oscura. Así que... mira, no sé si os habéis fijado, pero ahí ya ha vuelto a echar alguna gotita. Así que limpiamos la punta del aerógrafo, porque eso es signo evidente de que se ha secado parte de pintura en la punta. Bien, así que seguimos. Le vamos a intentar dar por aquí una pequeña capita para que el principio del ala sea blanca. Voy a intentar integrarlo mejor. Y lo vamos a dejar así, ¿vale? En principio yo os diría que el ala voy a darle una pequeña capa porque hay alguna mancha que se nota bastante más oscura. Entonces vamos a intentar integrar todo más. Pero en principio esta parte del ala os diría que la tenemos. Vale, esto lo tenemos que ir repitiendo por toda la fase de todas las partes del avión, ¿vale? Para no sobrecargar, porque realmente me podría llevar todo el directo, pintarlo, porque como veis hay que hacerlo con especial cuidado, no es algo que podamos hacer tan libremente, por decirlo de alguna forma. No es como el camuflaje, que podemos ser un poco más brutos pintando. Voy a pintar este otro ala
Así, mientras tanto, dejamos secar este ala y os puedo enseñar cómo se hace el efecto del chipping directamente, ¿vale? Que solamente necesitamos un pincel y agua y lo vemos aplicado directamente en el ala porque ahí vamos a jugar con los dos efectos. Y yo creo que con eso, en el directo va a quedar bastante bien. Si nos da tiempo trabajaremos un poco el panelado, pero eso ya lo vamos viendo sobre la marcha, porque con esto del camuflaje y el chipping realmente es mejor hacerlo un poco más despacio, pero bien, y que os pueda enseñar cómo funciona correctamente. Ahí está echando gotitas otra vez, así que a limpiarlo. Trabajar con bajas presiones y cantidades de pintura como estas, pues, bajas, vamos, nos lleva a que el aerógrafo se seque mucho más. Entonces tenemos que tener mucho más cuidado en ese sentido y tener mayor tacto con él. Esto, como todo en la vida, se trata de experiencia y hay que ir probando, y que luego también cada aerógrafo es único entre comillas, me refiero que cada marca, el aerógrafo y demás funciona de formas diferentes y por lo tanto hay que cogerle el punto. Vale, vamos a hacer como esta parte de la parte redonda de la Cruz Gamada también ellos lo hacían a mano. Vamos a intentar recrearlo nosotros. Van a ser parecidas las dos circunferencias que no dejamos en blanco, pero realmente no tenéis que intentar dejarlas perfectas, porque en la realidad no eran perfectas. Al final no era más que una persona haciéndolo a mano, y por mucho que se diga además de los alemanes y sus procesos estandarizados, si algo sabemos es que en la Segunda Guerra Mundial los camuflajes no fueron muy estándares. Se dejaba bastante vía libre a cada unidad trabajar con ellos. Vale, pues más o menos lo tendríamos. Vamos a darle una pequeña capita a esta esquina también. Así dejamos que se seque esta otra zona. ¿Vale? Y como lo hemos hecho en la otra, vamos a darle la primera parte del ala. Ahí, ya que lo hemos pegado mucho, aunque los dos no sean iguales, vamos a intentar hacer que si este está muy pegado, esté también pegado aquí, porque sí que si no sería demasiado llamativo. ¿Vale? Algo así. Vamos a integrar, como veis ahí se ha quedado más blanco porque le acabamos de dar, así que vamos a integrarlo bien. Y os diría que en principio
Lo tenemos. Me gustó porque siempre que digo en principio lo tenemos, veo algo y le vuelvo a dar pintura, etcétera. Pero bueno, yo creo que sí, lo veis. Espero que lo estéis viendo correctamente. No me está terminando de convencer, ¿eh? Creo que este también lo voy a igualar un poco más porque se nota demasiado la diferencia. Una cosa es que no sean iguales y otra cosa es que haya una diferencia tan abismal. Así que vamos poco a poco a igualarlo. Vamos a intentar igualar esta parte de aquí abajo también. Sí, algo así. Yo creo que puede quedar bastante bien. Y espero que podáis apreciar también cómo, dentro de que se ve blanco, no es un blanco perfecto. Ya hay ciertas manchas, ciertos diferentes tonos de blanco. ¿Para qué? Para que ese primer desgaste, entre comillas, ya lo tenemos creado. Ahora vamos a proceder al segundo desgaste, que es más profundo. Pero primero vamos a dejar que se seque las dos alas, que aunque es pintura acrílica, esto se seca bastante rápido, pero tengo preparadas un par de piezas, que son las dos piezas que están aquí protegiendo las ametralladoras, que nosotros las vamos a hacer abiertas, ya pintadas de blanco y con el chipping aplicado. Así que dame un segundo que las preparo y lo vemos. Lo único, también voy a limpiar el aerógrafo para poder seguir utilizándolo más adelante, que al final de este directo voy a volver a necesitarlo. Sí, puedo limpiarlo. Vale, perfecto. Así que dame un segundito, por favor, que lo preparo todo y seguimos. Vale. Un boli más y listo. Vale. Aerógrafo listo. Y ahora vamos a por las piezas. Bien. Aquí tengo preparada estas tres. Se me había olvidado el spinner, que como veis son las piezas que cubren la ametralladora, que esta parte es la parte azul de la parte inferior, pero como el Focke-Wulf tiene esa primera línea de color azul en el lateral, pues esta le toca azul, y esta ya pintada de blanco como si estuviera el camuflaje invernal, y el spinner que está pintado con RLM70, que era el color original de la punta, y sobre él lo mismo, hemos aplicado el chipping y el blanco como si fuera este. ¿Por qué? Porque el spinner también es algo que suele tener bastante desgaste. Si veis fotos reales, tienen muchísimo desgaste. Desgaste me refiero a la pintura que suele saltar. Sí que es cierto que, claro, como es el punto en el que choca el aire, pues tiene cierto sentido, pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente agua. En este caso yo siempre utilizo agua destilada porque es la que utilizo también para el aerógrafo y para evitar que se pueda atascar con la cal o cualquier tipo de cosillas, utilizo agua destilada, pero agua del grifo para crear este efecto vale igual, ¿vale? Entonces mojamos un pincel. Para esto lo mejor son los pinceles chinos. ¿Por qué? Porque son muy malos y necesitamos que esté ciertamente duro. Así que mojamos un pincel, un poquito, ¿vale? Y le vamos dando. Poco a poco
¿Vale? Como veis ahí, acaba de saltar el primer... espero que lo veis. Acaba de saltar el primer casito. ¿Veis? Si le vamos dando con el pincel, el chipping lo que genera es precisamente eso, ciertos desgastes, ¿vale? Y ahí no sé por qué se me ha colado un pelo o un hilo de algo. Vamos dándole poco a poco para crear esas pequeñas pérdidas de pintura que tiene el avión por el propio uso. ¿Vale? Tampoco nos queremos pasar mucho. Algo así podría estar bastante bien. Ahora vamos a ver qué ocurre si nos pasamos. Me refiero en las alas, ¿vale? Pero bueno, algo así podría estar bastante bien. Luego es cierto que el spinner tiene una calca, que es en este caso es un hilo amarillo que le hace toda la vuelta de la parte superior. Entonces habrá parte de estos huequitos que acabamos de crear que no se vean. Pero bueno, para tener una primera idea y que al final, luego ya cuando apliquemos la calca, ya veremos cómo queda. Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Esta es la idea, al final crear ese efecto. Volvemos a mojar el pincel. Y es cierto que cuanta más agua tenga el pincel, mayor es el efecto del chipping, ¿vale? Mayor es la cantidad de pintura que va saltando. Entonces aquí, ¿qué pasa con esta pieza? Antes de darle, que además es una pieza móvil y todas las piezas móviles por sí mismas sufren mucho más desgaste, ya que los mecánicos en combate, dentro del cuidado de no destruir el avión, no tenían mucho cuidado bajando una tapa o subiéndola. Eso provoca que se choque, que tenga golpes y la pintura salte mucho más. Siendo además una pintura invernal que no es la original del avión, si se salta no van a tener tanto cuidado en repararla. Entonces aquí, en los vértices sobre todo, ¿vale? ¿Veis? En los vértices de la pieza, darle con el pincel para crear ese efecto de pintura que salta, ¿vale? Sobre la pieza móvil, en este caso. Y como veis, en este caso le estamos dando también mucho más... Tiene un efecto mucho más duro, por decirlo de alguna forma, que el spinner. Pero porque este es el primer paso del desgaste del camuflaje invernal, ¿vale? Vamos a dejar esta pieza, por ejemplo, así, que podría ser una pieza muy desgastada. Esta pieza ya ha sufrido prácticamente todo el invierno, vamos a decirlo de alguna forma. ¿Vale? Le vamos dando pequeños toques y lo bueno es que si lo pintamos podemos crear inconscientemente patrones. Siempre es más difícil controlar exactamente qué aplicamos, pero con el chipping es mucho más aleatorio. Dentro de que obviamente pues estamos trabajando una pieza, ¿no? Pero es mucho más aleatorio, ¿vale? Algo así también lo podemos dejar. ¿Veis? Crea un efecto bastante realista y bastante bueno. Entonces, dejamos eso ahí. Esta primera ala ya está seca. Lo bueno de la pintura acrílica es que se seca no instantáneamente, pero muy rápidamente. Así que vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Dándole pequeños golpecitos en diferentes zonas. Vamos a hacer que se vaya saltando la pintura, ¿vale? No tiene mucho misterio, mucho más misterio. Si veis que le dais golpecitos y que no salta nada de pintura, entonces volvéis a mojar el pincel, porque os estáis quedando ya sin ese agua, que es lo que hace que el efecto del chipping reaccione y pierda el agarre, porque realmente lo que hace es perder el agarre, la capa de chipping, y por lo tanto todo lo que está por encima de esa capa salta. Vale, le vamos dando. Además, en este caso, como es el ala y en todo el avión, pero vamos,
lo suyo es que le deis en la dirección, perdón que no me salía la palabra, en la dirección en la que va el viento, porque es lo que realmente va a arrastrar y va a hacer saltar la pintura, ¿vale? Si lo hacéis así, como veis aquí hay muchas marcas que van en esa dirección, si lo hacéis así va a quedar un efecto raro, porque la pintura no salta horizontalmente del ala del avión, salvo por algún golpe. Lo lógico es que salte de adelante hacia atrás, siempre. En esta primera fase, ya os digo, como todavía es la primera, pues no importa mucho, podéis ser mucho más incisivos. Volvemos a lo que estamos hablando durante todo el directo. Depende mucho de qué clase de desgaste le queréis hacer al avión, obviamente. Si queréis que sea el avión que lleva combatiendo desde el primer día de la guerra y es una foto de prácticamente el último día de la guerra, o queréis un desgaste mucho más suave. Un desgaste mucho más suave sin llegar a un efecto chipping lo podemos conseguir así, que es ya dentro de pues, luces, sombras. Un desgaste ya medio, que esto podríamos decir que es ya finales de invierno, es decir, el avión ha estado combatiendo durante todo el invierno, tiene signos evidentes de uso y desgaste del camuflaje, pero bueno, es el camuflaje invernal, que es, como ese invernal es temporal y por lo tanto pues tampoco lo cuidaban tanto, ¿vale? O ya, pues lo que os digo, un desgaste mucho más severo. Como nosotros vamos al final de invierno, tenemos que utilizar dos técnicas que las vamos a ver ahora mismo. La primera es obviamente crear estos efectos con el chipping, ¿vale? Vale, bueno, ahí lo tengo que limpiar. Vamos a darle alguna cosilla más, sobre todo para que no queden como patrones, porque veis que hay zonas que se ve claramente por dónde pasa el pincel y algunas que se quedan como pasillos blancos, pasillos en los que no he pasado el pincel. Así que vamos a intentar darle por todas las zonas. Sí, ya os digo, como es la primera capa no tenemos que tener excesivo cuidado y si se crean huecos así de grandes, no os preocupéis. En esta primera fase no es el problema. Y de hecho os diría que le van a dar un efecto bastante bueno al resultado final. Vale. Así creo que es un resultado bastante interesante para el punto en el que estamos. Voy a hacer lo mismo en la siguiente ala y seguimos. La verdad que vamos a bastante buen ritmo. Llevamos media horita, así que muy bien. Igual hasta sí que nos da tiempo a hacer el panelado. Bueno, parte del panelado, obviamente. Vamos a hacerlo bien, porque me está dando aquí cuenta, es lo que os digo, es que depende cómo coges el pincel, creáis un efecto u otro. En este me he dado cuenta que, claro, el pincel va en diagonal porque no quería pasarme y creamos ahí algo un poco extraño. Entonces vamos a hacerlo bien, que está muy bien que os diga cómo hay que hacer las cosas y que yo las haga de otra forma. Tener cuidado cuando mojáis de nuevo el pincel porque, claro, como esta zona ya está mojada, aunque haya zonas que no han saltado la pintura blanca, claro, el chipping, el producto en sí ya tiene, ¿cómo decirlo?, cierta cantidad de agua que es lo que reactiva el producto. Así que, como volvéis a mojar el pincel y le volvéis a dar fuerte, le dais una cantidad de agua lo suficientemente grande como para poder quitar una parte de pintura grande. Así que eso también tenerlo en cuenta
Depende de lo húmeda que esté la zona. Hay que trabajar de una u otra forma. Claro, lo que me acabo de dar cuenta es que os he dicho cómo desgastar la zona de las piezas de las ametralladoras, pero claro, lo mismo que la pieza de la ametralladora se desgasta por los golpes, la zona al lado del ala también se desgasta. Así que le tenemos que dar ahí con cuidado. Ahí igual sí que me he pasado. Como os digo, esta primera parte tiene solución, pero aquí acaba de perder medio camuflaje en un solo golpe de pincel. Vamos a... Si arrastráis el pincel, conseguís estos efectos de arañazo, entre comillas, pero si claváis el pincel, conseguís los cuadraditos, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pequeñas marcas. Entonces, lo suyo es combinarlo. Empezar con el pincel duro, arrastrándolo, mejor dicho, está bien, creamos esos efectos, pero luego lo tenemos que combinar con cuadraditos para, sobre todo, romper patrones y igualar mucho más las zonas, que al final es lo importante. Vale, así vamos a... Aquí vamos a darle un poco, porque si os fijáis, queda bastante claro que en esta zona no le he hecho nada y tampoco me convence. Hay que intentar ser un poco más realista, y aunque yo sepa que no hay camuflaje blanco y no le dé con el pincel, no significa que el viento no haga que se salte pintura por aquí. Así que vamos a darle, eso es. Como en los bordes, que como veis, claro, yo con el pincel evito darle... ¡Epa! Se me fue. Pero tenemos que crear, lo que os digo, el mínimo patrón posible. ¿Vale? Yo creo que algo así está bastante bien conseguido para esta primera fase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Un momentico, porque le voy a dar un poquito más aquí, pero ya está, ¿vale? Eso, para romper un poco el patrón, pero si quieres saltar, porque el miedo de darle muchas veces en la misma zona es que... ¿Ahí se ha quedado? Sí, ahí se ha quedado como blanco, vale. Ahí le vamos a tener que dar con el aerógrafo ahora. Pero bueno, eso ahora os lo explico. Vale, vamos a dejarlo así. Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle una capa muy suave y muy fina de blanco por toda la zona. Sobre todo pintando el chipping. El resto del ala no es muy necesario pintarla. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser como un efecto de que la pintura se está levantando, pero no se ha llegado a levantar toda la capa de pintura, creando un efecto de desgaste muy bonito y la verdad es que muy realista. Y este efecto de chipping de la pintura salida, o saltada mejor dicho, lo dejamos única y exclusivamente, ¿vale?, para estas zonas en las que la pieza de por sí sufre mucho. Como os digo, las de las ametralladoras, las piezas del motor, por ejemplo, todo lo que son vértices, todos esos sí que le damos bastante con el chipping porque sufren mucho y son los que más se desgastan. Zonas un poco de, por ejemplo, donde se sube el piloto, ¿vale? Esta zona de aquí hay que desgastarla entera, ¿vale? Como le he dado con el pincel, lo he pintado, aunque no importa mucho, pero eso, zonas que se desgasten mucho sí que las dejamos con el chipping, pero el global del avión primero pintamos en blanco, le damos con el chipping que se salte toda la pintura y ahora aplicamos una pequeña capa suave de blanco para integrar todo el desgaste que acabamos de hacer. Es un poco raro, pero el efecto que conseguimos es bastante bueno. Así que volvemos a conectar el aerógrafo
preparamos la pintura. Y lo bueno que tiene es eso, que si os paséis o conseguís un efecto que realmente no os gusta, lo podéis volver a pintar. Ahora sí, es cierto que si yo vuelvo a pintar sobre blanco sobre este ala, o cualquier otro color, es indiferente, y vuelvo a aplicar agua con un pincel, se va a seguir saltando el chipping. Ahora bien, no se salta donde ya ha saltado, porque ya no está el producto, ¿vale? Eso lo tenemos que tener un poco en cuenta. Es decir, que cuando integremos este ala, si yo le vuelvo a aplicar chipping, se saltará en otros puntos. Si le vuelvo a aplicar agua, perdón, al chipping, se saltará en otros puntos que no se ha saltado ahora. Lo que nos permite crear un efecto mucho más controlado y más realista dentro de lo que queramos hacer. Aquí ya sí que es mucho prueba, error y experiencia el saber controlarlo, ¿vale? Lo que os digo, por ejemplo, estas piezas. Voy a hacer el mismo tratamiento que el ala. Golpes de chipping para que se salte un poco la pintura, pero luego van a ir con una capa de blanco. Ahora bien, todos los laterales van a ir en chipping duro, es decir, se van a quedar así, con toda la pintura salida, para que dé ese efecto de que eso sí que se ha saltado por el uso de las propias piezas, de los golpes, etcétera, pero la pintura dentro del panel es la que se está desgastando. ¿Vale? Espero haberme explicado bien. Vale. Y si no, como siempre, podéis dejar todas las preguntas en los comentarios del vídeo y os contestaré encantado. Igual que antes, es una pintura con baja presión y poca cantidad de pintura para que podamos controlar bien el efecto que estamos consiguiendo, ¿vale? Es importante ir poco a poco, pero sobre seguro. Vale, vamos a cerrar la cantidad de pintura como hemos visto antes. Vale, ya está, listo. Entonces ahora... Vale, ahí está. Le vamos dando una capa finita. ¿Vale? Y podéis ir jugando también. Igual a algunos darle una capa, a otro darle 2 capas, crear pequeñas transiciones, ¿vale? Ahí ya cada uno que consiga el efecto que más desee. Es mejor, como siempre os digo, es mejor darle 2 capas y conseguir el efecto correcto que querer correr dándole una capa y al final pues no conseguir lo que queremos. Y sobre todo también, si hay diferencias entre unos y otros, es lo que también aporta mucho más realismo a la maqueta. Aquí vamos a solucionar este pequeño error que he cometido. Pero bueno. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Como sobre este chipping le aplicamos una pequeña capa blanca y vamos generando... Vale, si lo hago sobre un folio blanco no veo lo que sale. Pero vamos generando esas zonas como más desgastadas. Y a los saltos grandes de pintura, es decir, los que son mayores en tamaño, les podemos aplicar mayor capa. Mayor capa de blanco me refiero. Intentando integrarlos mucho más. ¿Por qué? Porque si no, sí que es cierto que llaman más la atención. Los pequeñitos, pues bueno. ¿Vale? ¿Veis más o menos el resultado? Esto, como os digo, al final, ¿qué es? Es la suma de muchas técnicas. Porque ahora sobre esto, lo dicho, le vamos a volver a dar chipping más duro, pero mucho más controlado, con un pincel mucho más pequeño, para crear pequeños saltos en los paneles y demás. Y sobre ello van a ir los óleos, que con los óleos también conseguimos una integración mayor de todo esto. Así que al final el proceso es largo y cada técnica, por decirlo de alguna forma,
puede tener un resultado un poco raro, no deseado, pero la unión de todas es lo que hace que tengamos el resultado perfecto. ¿Vale? Algo así, por ejemplo, para que veáis, ¿vale? Es algo que un resultado bastante bueno. Es un poco de desgaste sobre la pieza del avión. Se ven un poco también los paneles de que no es un blanco puro, todo lo blanco. Y yo lo veo bastante bien, ¿vale? Porque aquí tenemos las dos alas para compararlas. Bastante bien, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo en este ala. Y a mí me va a tocar hacer fuera del directo lo mismo, pero en todo el camuflaje del avión. No tiene mucho misterio porque el proceso es repetir exactamente lo mismo. Lo único, eso ya creo que sí, fuera del directo haré tanto el chipping blando, entre comillas, porque el chipping blando vamos a decir que es este, tanto este como el chipping duro de todas las partes, ¿vale? Así que en el siguiente directo lo veremos ya prácticamente acabado con todo el chipping. Igual os dejo alguna parte para enseñaros algo en concreto. Y si es así, ya lo tendría barnizado en brillante también para empezar con el panelado y las calcas, que es lo previo a los óleos, ¿vale? Pero ya prácticamente tendríamos el Fogbull casi listo. Ya no nos quedan muchos capítulos por delante. Así que son pasos, estos últimos, que requieren más tiempo de secado entre unos y otros, y por eso intentar hacerlos en el directo, algún paso me tengo que saltar, porque si no, queréis que no, una hora de directo aproximada, que es lo que queremos hacer, se me queda un poco corta entre secados de piezas y demás. Pero bueno, entre las diferentes piezas y partes que tiene el avión, yo creo que como esta que estamos haciendo en las alas, igual que el camuflaje, que pintamos diferentes partes, entre eso y yo fuera del directo, lo podemos hacer, ¿vale? Aquí lo veis de cerca, las dos alas, yo creo que bastante bien. La verdad, lo veo bastante bien el resultado que quería conseguir. ¿Vale? Tenemos ahí esas pequeñas marcas, pero sobre una capa de blanco, o sea, con una capa de blanco por encima, como se disimulan mucho más. Y vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a coger estas para acabar el directo, para que veáis que la idea es a estas le damos un poquito de blanco. Sí. Le estoy dando demasiado poco, pero claro, es que no quiero. Voy a cortarle la presión y voy a bajarle un poco más esto. ¿Vale? Un poco menos de presión. Vale, no tan poca. Encontrar el punto es la clave. Vale, perfecto, ahí sí. Ahí está, ¿vale? Le damos igual en las grandes. Le podemos dar esa capita, o en las interiores, esa capita un poco más de blanco, pero dejando el duro, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Lo que sería toda la parte exterior, dejando como un poco esa unión de las dos partes, de las dos formas diferentes del desgaste. Lo mismo podemos aplicar aquí, pero bueno, la verdad es que vamos a hacerlo para tener las dos técnicas también. Uy, claro, ahora ya no tiene presión.
para tener las dos técnicas en el spinner. Pero bueno, un resultado así de un spinner es bastante bueno, bajo mi punto de vista, vamos. Me gusta bastante cómo ha quedado. Pero bueno, le vamos a dar una capita. El spinner, por ejemplo, también en estas partes de abajo y en los huequitos donde van las hélices, también suelen tener mucho desgaste de chipping duro, ¿vale? El que marca mucho. Vale, vamos a ver así, pues eso, pequeñas marquitas de pintura que va saltando. Vale, perfecto. Y listo. Como vamos 50 minutos de directo, creo que no voy a entrar con ninguna otra técnica porque no me va a dar tiempo si queremos mantener nuestra hora habitual. Así que lo dicho, yo ahora fuera del directo voy a terminar de pintar de blanco todo el camuflaje del avión y voy a realizar todo lo que hemos visto. Vamos a aplicar chipping, sobre eso una capa de blanco suave para integrar todo bien. Y una vez que lo tenga de todo el avión hecho, le haré también el chipping duro, sobre todo en estas zonas, en las partes que os he dicho, ¿vale? Todas las partes móviles. Y sobre eso, barniz brillante. Y ya lo dejamos todo listo para colocar las calcas, que será lo que hagamos en el siguiente directo, colocarle las calcas. Y si nos da tiempo, nos va a dar tiempo a panelar todas las piezas que no están en el avión, eso 100%. Y depende del estado de las calcas, si nos da tiempo a que se sequen bien, pues panelaremos el resto del avión o partes del avión que no tengan calca, pues para que veáis todo el proceso de panelado. Porque realmente no tiene mucho misterio. O sea, una vez que panelas un ala, el resto del avión es exactamente igual. Sobre todo es panelar y limpiar el panelado. Es muy importante, porque si no limpiamos el panelado, al final generamos un efecto muy extraño. Es mejor aplicar, si vamos a gastar el tiempo de aplicar el panelado, gastemos un poco más de tiempo en limpiarlo. Entonces todo eso lo veremos en el directo siguiente. Y después del panelado y las calcas, solo nos quedan los óleos. Óleos y los 4 detalles, pues de pintar 4 zonas en negro, las ametralladoras, por ejemplo, claro, todos los cañones y ametralladoras están pintadas, no están tenidas en cuenta en absoluto con el camuflaje ni nada, todo eso lo tenemos que pintar en negro, los detallitos hay que ir a por ellos, pero vamos, 2-3 directos aproximadamente es lo que nos queda. Así que lo dicho, nos vemos en la semana que viene en el próximo directo. Chao, chao.